Buenas tardes, amigos. Buen domingo y buena semana. Llegó el otoño, todo llega y llegó. Vamos a continuar, o más bien comenzar en un punto, con el análisis ya en concreto de este hermoso librito de Alexandre Koyev, La noción de autoridad. Pero antes yo quiero dedicar este video a mis amigos Fernando, Simón, el chino, y su hermana, Jimena. Ellos saben por qué. Esto va para ustedes, chicos. Muy bien, vamos a comenzar. Si ustedes recuerdan dónde dejamos, y si no vayan a ver el video anterior, Koyev quiere elaborar, quiere formular una teoría general de la autoridad. No en su contingencia, no en su particularidad, sino válida para todo fenómeno autoritario, más allá de esa contingencia, de esa particularidad en el tiempo y en el espacio. Koyev llega a identificar 4 teorías fundamentales a lo largo de la historia que pretendieron dar cuenta de la noción de autoridad. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son. Respecto de la crítica general que hace a esas teorías, quizás queda un poquito excluida la de Hegel, pero en general es que se ocuparon de la génesis, del origen o fundamento y de la sucesión o transmisión de la autoridad, mas no de su esencia. No pudieron dar cuenta, que es así la hegeliana, de, responder a la pregunta ¿qué es la autoridad? Se quedaron más bien en la génesis y la sucesión o transmisión de la autoridad. Otro error fundamental, dice Koyev, de estas 4 teorías de la autoridad es que son exclusivas. Nuevamente podemos quizás excluir la de Hegel, pero las otras 3 básicamente tienen el pecado de la exclusividad. ¿Y qué quiere decir la exclusividad? Quiere decir que una vez que aislaron lo que a estas teorías les pareció el fenómeno autoritario, la autoridad, cuando vieron expresiones que intuitivamente, como nosotros las vemos, podrían ser fenómenos autoritarios, los dejaron de lado. Y en general tendieron a atribuirle una calidad de no autoridad, es decir, normalmente una expresión de fuerza y hasta de mera fuerza bruta. Entonces, esas son sus 2 críticas básicas a las teorías clásicas de la autoridad: su exclusividad y, lo que les decía antes, concentrarse como mucho en dar cuenta de la génesis y la transmisión de la autoridad, más no de su esencia. Eso es lo que él pretende superar. Bueno, ¿cuáles son estas 4 teorías? La primera, la más quizás extendida en el tiempo, en el espacio, la teocrática o teológica. La autoridad tiene fundamento, origen y legitimidad en Dios. No es que el que la ejerce, vamos a poner poco míticamente, el rey sea Dios, de ninguna manera. Eso nunca sucedió en Occidente, digámoslo así, sino que el origen y el fundamento de su autoridad, o sea, la legitimidad misma, sí es Dios. No su persona, porque en tanto ser humano, como bien decía Hobbes, también está sujeto a Dios. Bien, esta teoría teocrática tan extendida y tan predominante hasta no hace tanto, y en algunos lugares sigue. Piensen ustedes que recién, por ejemplo, la Iglesia romana, en la encíclica Rerum Novarum, que es de 1890, por ahí, disculpen mi imprecisión, del Papa León XIII, recién a un siglo de la Revolución Francesa, va a reconocer que la
democracia y la república pueden ser formas válidas de organización. Así que fueron hasta hace 5 minutos esas teorías. Esta teoría teocrática o teológica del poder es clásica de la escolástica, no solo de la católica, aunque la sostuvo hasta casi el siglo XX, de la escolástica, incluso protestante. Y la mantuvieron también, y principalmente, todos los autores, incluso los de derecho natural, pensemos clásicamente en un Hobbes, y en los protestantes también, que dieron ese fundamento al poder real y a la monarquía, como la forma o la mejor forma de organización política. Bien, esa es la teoría teocrática. Después tenemos, dice Koyev, la platónica. Platón es interesante en lo que fundamenta la autoridad Platón, porque la fundamenta en una idea de justicia, de legitimidad. Eso es muy interesante. Prototípicamente sería el juez, así, con mayúscula. Hablamos en un sentido un tanto prototípico. Bien, para Platón, a tal punto es así, que si una autoridad no está legitimada por una idea de justicia, de equidad, tiende a considerar cualquier otra manifestación de poder como ilegítima, como autoritaria e incluso como fuerza bruta. Bien, después tenemos la teoría aristotélica, muy importante. Acá la autoridad la deposita Aristóteles en el jefe, en el que sabe, en el líder. ¿En qué sentido? El jefe, el líder, es el que sabe más, prevé, ve más allá, se anticipa. Y ese es el fundamento de la autoridad. Como bien dice Koyev, estamos viendo, quizás con la escolástica se va un poquito más profundo, que tienden a ser exclusivas. Si observaron otros fenómenos autoritarios, tienden a considerarlos fuerza porque no son la autoridad que consideran. Bueno, dimos cuenta así un poco someramente de la platónica y ahora vamos a la que Koyev considera quizás la más completa, la que pretendió dar cuenta de todo fenómeno autoritario, y es la hegeliana, que es la teoría que pivota sobre el concepto, la relación amo-esclavo, vencedor-vencido. ¿En qué sentido? En el sentido de que el amo, el vencedor, busca el reconocimiento, quédense con ese concepto, va a volver a aparecer y es muy importante el reconocimiento de su dominio, y el esclavo o vencido, como bien lo dice Hobbes también, tranza, cambia su libertad, su supervivencia, su vida misma y se somete. Tal la teoría hegeliana, planteada en términos muy básicos. Koyev observa que ni siquiera el que podríamos llamar gran discípulo de Hegel y actuante en el campo político, Marx, presta atención a la teoría hegeliana de la autoridad. En realidad, dice Marx, ni siquiera presta atención a la noción de autoridad. No le dio ninguna importancia, no es que dijo no importa, ni aparece en sus escritos. Y no desarrolló nada al respecto de justamente la teoría hegeliana. Es una observación interesante. Bien, tal las 4 teorías, las grandes 4 teorías que a lo largo de la historia pretendieron dar cuenta del fenómeno autoritario. Ya dije, la crítica, la exclusividad y el ocuparse básicamente de la génesis y de la transmisión de la autoridad, más no de su esencia. ¿Qué hace a una teoría falsa?, dice Koyev. Falsa será la teoría que no encuentra
esta o cualquier otra, fenómenos correspondientes. No encuentra formulada los fenómenos correspondientes. Esa teoría debe ser rechazada por falsa. No solo no puede ser general, no es ni teoría. ¿Qué sería o qué es una teoría? Excluyamos la palabra verdadera: sustentable, sostenible, falseable. Bueno, la teoría que consigue la correspondencia o establece correspondencia entre los fenómenos y la teoría, justamente, el marco. Esa será una teoría sustentable. Si es general, es porque dio cuenta de todo fenómeno autoritario, en este caso podrían ser otros los fenómenos, y pudo enmarcarlos en esa caja: fenómenos autoritarios, noción de autoridad. Esa será la teoría general, no solo sustentable, sino general. Puede ser que no lo consiga, que solo pueda abarcar determinados fenómenos autoritarios. Bien, esto no hace a la validez de la teoría, puede serlo, pero será de carácter menos general, como vemos frecuentemente en la ciencia o la filosofía. No es que por eso sea menos válida o falsa, no, pero no es general. Bien, dicho lo cual, el corolario que extrae Koyev de todo esto que planteamos es que tenemos que pasar los 3 niveles de análisis para decir, respecto de cualquier fenómeno o de cualquier género de fenómenos, que podemos formular una teoría. En primer lugar, que podamos someter todo fenómeno autoritario a la teoría, nivel fenomenológico. En segundo lugar, que podamos descomponer esos fenómenos en simples, o mejor dicho, en puros o compuestos, siendo los fenómenos puros irreductibles entre sí a cualquier otro. Y los compuestos están justamente integrados por fenómenos puros. Solamente pasando estos 3 niveles de análisis es que podemos hablar de una teoría general. En el fenomenológico vamos a poder responder a la pregunta: ¿qué es la autoridad? Vamos a tener la esencia, la idea, das Wesen en alemán, aplicable a todo fenómeno autoritario. En el nivel metafísico vamos a poder determinar la estructura. Vamos a poder encontrar la estructura. ¿La estructura de qué? La estructura del mundo real, del mundo objetivamente real. Porque solo dando cuenta de la estructura es que podemos dar cuenta y ver si estos fenómenos diversos en el tiempo y en el espacio pueden ser agrupados bajo una categoría: autoridad. Entonces esa es una correspondencia con el mundo. Y el tercer nivel, que es el ontológico, es el que completa el análisis, porque es el nivel de la justificación. ¿Por qué y cómo es que podemos dar cuenta de una estructura del mundo real y de cómo está compuesta por la multiplicidad de fenómenos? Completado estos 3 niveles, podemos decir si hay o no una teoría general. Para terminar por hoy, quiero mencionar 2 cuestiones. Primero, Koyev y la noción de Dios. Koyev dice: no importa si el científico o el filósofo cree o no. Lo que importa es que no puede prescindir de la idea de Dios en sentido lógico o, si quieren, mítico. ¿Por qué? Porque el ser humano no concibe más autoridad que esa, que a su vez no está sujeta a ninguna. Por lo tanto, crea o no, si cree o si creemos, creemos, y si no, tampoco podemos prescindir de la noción de Dios. En todo caso, analizaremos la autoridad divina como autoridad humana. Y para terminar, efectivamente, vamos a ver las 3 aplicaciones que Koyev encuentra para su teoría. La primera, a nivel político: como no existe Estado sin autoridad,
vamos a poder deducir, primera aplicación política, la teoría general del Estado de la teoría general de la autoridad, y no la inversa. La segunda es la aplicación moral. Vamos a poder rechazar toda crítica a la teoría general del Estado